Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, a la Virgen María les guarde siempre, con su amigo sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy jueves vocacional 12 de enero, día en que celebra la Iglesia Católica la feria litúrgica de Santa Margarita Bourgeois. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy jueves vocacional 12 de enero. Recordemos, mis hermanos, que hoy celebramos una feria litúrgica de una santa llamada Santa Margarita Bourgeois. Yo quiero, antes de entrar a la perícopa del Santo Evangelio, leer algo acerca de esta grande santa. Dice que nació en Francia en el año de 1620, llegó a Montreal en el año de 1653 y desde su quehacer como religiosa prestó gran ayuda a colonos y soldados. Trabajó en la formación cristiana de las jóvenes, fundando la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Montreal, inspirada en la Santísima Virgen María, que fue la primera y más fiel discípula del Señor. Es considerada la primera santa canadiense y fue canonizada por San Juan Pablo II en el año de 1982. Murió el 12 de enero del año 1700. Que por intercesión de Santa Margarita de Bourgeois, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y hoy, mis hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, la continuación de lo que escuchamos el día de ayer, y son los últimos versículos del capítulo primero del Evangelio según San Marcos. Recordemos que el capítulo primero tiene 45 versículos, sí, 45 versículos, hoy hemos escuchado del 40 al 45, y encontramos la curación de un leproso. La curación de un leproso. Y es importante, mis hermanos, ver en el versículo 40, Marcos capítulo 1, versículo 40. Se le acerca un leproso. La lepra en la época de Jesús era algo sumamente terrible. Era la peor enfermedad de la época. Era una enfermedad tan terrible que desde la concepción de la antigüedad se creía que la enfermedad era una consecuencia del pecado. Entonces, si una persona era enferma es porque era pecadora.
Y si eran muy enfermos porque era muy pecador, y al final los terminaban como categorizando en algo que se llamaba la maldición. Entonces, un leproso no solamente era un pecador, sino que era un maldito. Era tan pecador que se estaba pudriendo en vida. Y entonces el código de santidad y todo lo que nos habla el Levítico y el Antiguo Testamento ordenaba que esta gente fuera excluida tanto de la religión como del Estado. El Estado los sacaba, la religión los echaba y tenían que vivir en las periferias, solos. Y entonces hay una palabra que se llama los cenobios, ¿no? Las pequeñas comunidades que se reunían bajo un mismo acto. Y entonces nosotros vemos en la vida religiosa las comunidades, los cenobíticos, la vida religiosa, los monjes cenobíticos. ¿Y qué significa esto? Los monjes que vivían en cenobios, en pequeñas comunidades, o las comunidades cenobíticas, proféticas del Antiguo Testamento, ¿no? Donde eran pequeños grupos de profetas que se reunían para profetizar y eran los famosos cenobios proféticos del Antiguo Testamento. Pues esos mismos cenobios, ¿no? Estas mismas comunidades, entonces se hacían alrededor de esto que se llamaban los leprosos. Tanto que como que se emancipaban, se unían de una manera tan dura que no les importaba ya ni religión, ni nacionalidad, ni nada. Recordemos en el Evangelio de San Lucas cuando el Señor sana a 10 leprosos, ¿no? Y entonces dice que uno de ellos era samaritano, ¿no? Los otros eran judíos porque no les importaba ya si era samaritano, si era judío, si era lo que fuera. No les importaba absolutamente nada porque ya estaban enfermos y ya qué más podían hacer. Estaban excluidos por la religión y por el Estado. Sin embargo, vea que este leproso rompe absolutamente todas las costumbres. Este leproso llega hasta donde está Jesús. Llega donde está Jesús y se pone de rodillas, ¿no? Ya el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1:40 nos habla de esto, pero Mateo y Lucas lo hablan de una manera con más detalles, ¿no? Sobre todo Mateo, cuando en el capítulo 8, versículo 2 al 4, nos dice que el Señor iba bajando de allá del monte de las bienaventuranzas y se encuentra con este leproso en Lucas capítulo 5, ¿no? Y entonces le dice, Señor, si quieres puede limpiarme, dice el Evangelio de San Mateo. Aquí solamente le dice, si quieres puede limpiarme, ¿no? No le llama Señor. Sin embargo, qué bonito esto, ¿no? De rodillas clamándole a Jesús, que lo limpie de esta lepra, que le quite esa ignominia, ese oprobio, esa humillación, esa enfermedad que lo tenía excluido totalmente, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su sociedad, lejos de su pueblo, lejos de su religión, no le permitía absolutamente hacer nada. Y entonces le clama a Jesús en medio de ese sufrimiento, en medio de todo eso que estaba viviendo, le dice, si quieres puede limpiarme. Y vea qué interesante, porque la Biblia de Jerusalén dice en el versículo 41, ¿no? Encolerizado, ¿no? Encolerizado Jesús, encolerizado. Aquí dice que compadecido, ¿no? Lleno de compasión, ¿no? ¿Qué significa la palabra compasión? Del griego es plagmisomai, ¿no? Un amor entrañable, un amor desde las entrañas. Pero ¿por qué encolerizado? Algunas personas dicen que Jesús se llenó de cólera no por el leproso, no por lo que el leproso le estaba diciendo, sino era por la falta de humanidad de las autoridades civiles y eclesiásticas, ¿no? Que cuando ven a una persona enferma, sencillamente no entran en esa realidad de la persona, sino que los excluyen, ¿no? Hoy en día podríamos hablar, y lo digo con temor y con temblor, ¿no? Una persona que esté pasando por un ataque del demonio, ¿no? Y vaya delante de las autoridades civiles y eclesiásticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Mandarlo a un psiquiatra, ¿no? Porque se alejan totalmente de estas realidades que viven las personas en sí mismas. Sin embargo, dice que el Señor encolerizado, ¿no? Encolerizado, extiende la mano y lo toca, ¿no? Porque va en contra de estas leyes, porque estas leyes prohibían que un leproso fuera tocado, porque aquel que tocara a un leproso también no solamente se podía llegar a enfermar de lepra, sino que también quedaba impuro y tenía que purificarse. Y el Señor Jesús va en contra de todas esas leyes que ponen a las instituciones antes que a las personas y las costumbres antes que las personas o la ciencia antes que las personas. Y entonces al Señor lo toca y esto nos dice mucho.
Hay leyes, mis hermanos y mis hermanas, que son puestas por los hombres, que no son agradables a Dios, no lo son de ninguna manera. Y el Señor nos está demostrando en este momento que no le importan las leyes puestas por los hombres, lo que le importa es su compasión, su piedad, su misericordia hacia con el hombre. Y por eso el Señor lo toca y le dice, quiero queda limpio. El padre Fortea, en un libro que se llama Suma Demoníaca, dice que él traduce este quiero como un te amo, ¿no? Te amo sin importar lo que estés viviendo, te amo sin importar lo que hayas hecho, te amo sin importar lo que, como estés internamente o externamente, te amo, ¿no? Quiero, queda limpio. E inmediatamente la lepra lo dejó, dice, y al instante le desapareció la lepra y quedó totalmente limpio. Es un milagro creativo, le llamo yo a este milagro, cuando el Señor vuelve a crear algo desde cero, desde el cuerpo ya descompuesto y dañado, y vuelve a crearlo. Yo lo he visto en mi ministerio, he visto huesos crecer, he visto órganos salir, aparecer, totalmente desgastados, acabados. Se llama un milagro creativo. Sin embargo, el Señor le despide y le da dos órdenes, le pide dos favores, le da dos consejos. ¿No? Primero le prohíbe severamente que no le vaya a contar a nadie, sino que se vaya y que se muestre al sacerdote y que haga la ofrenda prescrita por la ley de Moisés, porque el Señor no va en contra de las leyes. Escúchenme muy bien esto, ¿no? Sobre todo la ley de Moisés, no va en contra de la ley, tocando al leproso, de ninguna manera. Son aquellas leyes que van en contra del hombre como tal. Sin embargo, vea qué interesante es. Primero, que no se lo diga a nadie, ¿para qué? Eso se llama el silencio mesiánico dentro del Evangelio de San Marcos. El silencio mesiánico es cuando el Señor le dice que no lo digan, ¿no? Y ellos lo dicen. Eso se llama la incomprensión mesiánica, ¿no? Pero el silencio mesiánico se rompe con la gran comisión. Cuando el Señor le dice, vayan por todo el mundo y anuncien la palabra, y se acaba ese silencio mesiánico. Pero siempre lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en los otros evangelios sinópticos también, ¿no? Cállese, no le cuenten a nadie, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Se rompe con la gran comisión, con el envío misionero. Sin embargo, lo envía al sacerdote. ¿Y por qué lo envía al sacerdote? Porque como ha sido excluido de la religión, el que lo tiene que incluir dentro de la comunidad es el sacerdote. El sacerdote llega, revisa el caso y dice, si este hombre está sano de lepra, entonces vuelve y lo inserta dentro de aquella comunidad que lo había excluido a causa de la enfermedad. Y le dice que presente la ofrenda, dice, muestras al sacerdote y haz por tu purificación, ¿no? Porque se va a purificar la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Es para eso, para que le sirva de testimonio. No, pues ¿qué pasó? El hombre entusiasmado, porque es que ¿quién puede callar un milagro de esa manera? Sale a contarle a sus familiares, amigos, mira, el Señor me sanó, estoy sano. Y lógicamente cuando uno recibe un milagro de parte del Señor, yo siempre tengo la oportunidad de contar cuando el Señor me sana del cáncer de estómago que yo tenía y desaparece ese cáncer que la ciencia médica había dicho, no, sabes que te vas a morir porque no hay nada que hacer contigo. Ese cáncer ya es un cáncer agresivo y después de una hospitalización tan tremenda y después de un dictamen tan fuerte y se va uno al santuario, me fui al santuario de Lourdes y allí me sanó el Señor por intercesión de María Santísima, la Virgen de la Salud. ¿Quién puede callar esto? ¿Quién puede decir, mira, a mí la ciencia médica me descubrió que yo tenía cáncer y el Señor me sanó hoy? ¿Y quién puede callar? Hay gente que tenía sida, cáncer, gente que estaba paralítica en una silla de ruedas o parapléjica, en una camilla, y el Señor la levanta. ¿Quién puede callar? Por más de que le digan, no, cállese. O una persona que hubiese estado atacada por un demonio. Yo en estos días conocí una familia y había una muchacha que estaba siendo atacada fuertísimamente por un demonio y se les pudo acompañar con una liberación y no paran de hablar, no paran de decir, Jesús me liberó, y por más que le dicen, no, eso es psicológico, cállese, eso no existe, no, pues, ¿quién me quita lo bailado? Dicen por ahí en el mundo, ¿quién nos puede callar si tenemos la experiencia de haber vivido una sanación, una liberación de parte de Jesús? Sin embargo, vea, este hombre no se calló, sino con entusiasmo empezó a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Pidámosle al Señor Jesús que nosotros hoy nos podamos acercar a él y que él nos toque, que toda enfermedad física, natural, postiza o artificial desaparezca de nuestra vida y de nuestra familia. Que la Virgen María, Madre de Dios, ruegue por nosotros.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, que has vivido en carne propia la prueba, que has visto huir a tus discípulos, no apartes tu rostro de la miseria y de la debilidad humana. Muéstranos tu misericordia y purifícanos para que podamos ser tus testigos y alabarte por toda la eternidad. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves vocacional 12 de enero, día en que celebramos la feria de Santa Margarita Borgeois. Recordemos, mis hermanos, que tenemos que acercarnos al Señor y pedirle que por intercesión de la Virgen María nos quite toda lepra humana y espiritual, que arranque toda enfermedad y que expulse todo demonio que nos quiera alejar a nosotros de su misericordia. Antes de irme, les recuerdo, vamos a tener el Congreso de Sanación el sábado y domingo 21 y 22 de enero en la Granja La Inmaculada. Allí vamos a estar con el hermano Narciso, predicando Si Dios nos da vida, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo 21 y 22 de enero en la Granja La Inmaculada. Recordemos que la Granja La Inmaculada queda en Paz de Ariporo, Casanare, Colombia, vereda La Barranca. Ustedes preguntan dónde queda la Granja La Inmaculada, y ahí cualquier persona ya le dice. Es un lugar que está creciendo en gracia y también en reconocimiento. Recuerden que los espero. Algunos me han preguntado, Padre, ¿cuánto vale la entrada? No, la entrada es totalmente gratis. Yo le digo a la gentecita, lleve algo de mercadito, una libra de arroz, tal vez una botellita de aceite o algo para poder cocinar ahí, porque nosotros no cobramos la entrada y lo que son los alimentos, el desayuno, el almuerzo y la comida se regalan. Se van 500 personas, a todos les damos de comer. Entonces, para que también se alivie un poco esa carga, entonces le decimos, lleve algo de mercadito. Si puede llevar algo más de lo normal, hágalo, para poder compartir con todos los que estamos estos 2 días en este lugar. También les recuerdo, mis hermanos, que vamos a tener un Congreso de Sanación y Liberación en México. Va a ser en Jalisco, en Cajititlán, a 40 minutos de Guadalajara, el 11 y 12 de febrero. Yo cumplo años el 9 de febrero y entonces viajaré allí a este lugar para celebrar mi cumpleaños con ustedes y lo que tengo les doy, darles esa oración de sanación y liberación a la cual el Señor nos ha llamado. Recuerden, 11 y 12 de febrero en Cajititlán, Jalisco, México. Y también les recuerdo, mis hermanos, ayúdenme a sacar esta obra adelante. Algunos dirán, ¿cómo puedo ayudarle, Padre? Con una ofrenda. Primero su oración, pero también con una ofrenda. Ahí en pantalla les dejo los medios digitales de donación, las cuentas bancarias en Colombia, en Estados Unidos. Les dejo el PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguro. Y yo les digo, extiéndame $1 o lo que usted quiera en su corazón para la evangelización. Queremos iniciar la construcción de la casa sacerdotal Teotocos, ahí en la Granja La Inmaculada. Va a ser una casa de paso para sacerdotes y allí la queremos tener, mis hermanos. Así que por favor, únanse a esta obra y también para sacar adelante las obras de caridad que tenemos y pues toda la evangelización a través de los medios masivos de comunicación social. Yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga siempre al 100 por hora. Y no siendo más, mis hermanos, reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.